Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Vieron que en la Trinidad esta que nosotros constituimos, en esta Trinidad, hacerse persona es todo un trabajo de integración, en la cual nosotros en realidad recibimos el auxilio de Dios, porque es el primero que se mueve en esta voluntad, y después hacemos todo lo posible para que no se malogre el plan que Él tenía cuando nos creó, ¿no? Bueno. Pero lo mismo también ocurre al pueblo. Lo mismo ocurre a los pueblos. Una cosa es una masa y otra cosa es un pueblo, ¿no? Cuando decimos que hay un pueblo de Dios, cuando decimos hacerse pueblo, que lo decía Carlos Mujica mucho, estamos hablando de que hay un conjunto, una comunidad que tiene un principio de organización, tiene una dignidad y tiene valores, es decir, tiene doctrina, ¿no? Valores es doctrina, ¿no? Bueno, entonces, así como hablamos de que se había producido en el inconsciente una estratificación en el inconsciente colectivo de las vivencias colectivas que habían generado después estructuras que dieron motivo a las religiones, por ejemplo, nosotros también tenemos el equivalente de que, aunque no nos demos cuenta, somos el producto de un estado de conciencia colectiva y un estado de circunstancia histórica y colectiva, ¿no? Tal vez uno de los daños más grandes que ha hecho el liberalismo es convencernos de que la historia es algo que se refiere al pasado. No, a mí me interesa la historia porque me interesa mi presente. Y entonces yo sé que en las cosas que no puedo encontrar la plenitud en el presente, me obligan a reflexionar sobre el pasado. Por eso es que en los países que no son felices, y bueno, es evidente que no conocen lo bueno de su pasado. Y a lo mejor conocen las cosas distorsionadas, que es lo que vos decías de Ratzinger, cuando te llamó la atención de esta postura que él tenía, que la gente no conoce, porque si no conoce los libros, decís quién es Ratzinger, porque lo que te muestra la televisión, que no era muy agradable, y el diario La Nación, que era más desagradable todavía, ¿no? Y entonces se produce la falsificación de mi presente, falsificando mi historia, ¿no? Vamos a arrancar con una trinidad. Hay una trinidad que está formada, decíamos, por mi cuerpo, que sería mi patrimonio, porque mi patrimonio, ella nos estaba contando, yo te escuchaba medio de costado, ¿no? De que está enfermo tu marido. Y bueno, ahí donde te das cuenta que tu patrimonio es gratuito y es tu cuerpo. Es el patrimonio que tiene uno, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver cuál es el patrimonio que nosotros en el continente americano heredamos, tenemos, ¿no? Bueno, esto lo hacemos porque hay un discernimiento, ¿no? Y la necesidad de una comprensión. El discernimiento tiene mucho que ver con la parte intelectual, porque la cabeza divide, y la cabeza divide. Para entender algo lo divide, lo separa. En cambio el corazón, para comprenderlo, necesita integrarlo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la función de la mente es dividir correctamente para discernir, y cómo el corazón es integrar, ¿no? El corazón sufre cuando no puede integrar algo. Entonces en la historia de América también hay algo así, porque claro, lógicamente se da en estas tres divisiones que dijimos,
se daría un punto donde nosotros decimos, bueno, ahora, hay un patrimonio, hay un estado de conciencia que tiene que ver con la facultad de dividir, y hay un estado de integración que es la nación. Hacerse pueblo, ¿no? Tenemos patria, estado y nación. Tres conceptos. Tres conceptos. La patria tiene que ver con la realidad geográfica, geopolítica. Esa es patria, el patrimonio. El Estado tiene que ver con cómo se administra ese patrimonio y qué se le da a quién y cómo se le da. ¿Ah? Y la nación tiene que ver con ya es una identidad espiritual, ya es un conjunto de características, el idioma, las costumbres, ya es el espíritu de la cosa, ¿no? Entonces, ver cómo nace una nación, cómo es parida de la historia, es un fenómeno muy conflictivo y muy doloroso, como nace la historia de la nación del pueblo judío, ¿no? Y un despelote terrible, ¿no? Lo estamos viendo. Bueno, vamos a contar entonces qué pasa con América, ¿no? Bueno, América, a ver si me sale. Bueno. Casi sí. Bueno, América. Faltó Cuba, Ahí por ahí está. Bueno, América, en el momento que España expulsa a los moros, con características muy particulares. Una cosa es tener las guerras siempre en forma exterior al propio territorio, como ha sido Inglaterra, Estados Unidos. Otra cosa es tener la guerra durante 800 años en el propio territorio. Entonces, cuando España expulsa a los moros, más o menos el mismo año, 1492, viene América. Bien. Estamos hablando de 1492. Esta permanencia hispana en el continente americano, dicen los libros de historia, que es hasta el año de la batalla de Ayacucho. ...332 años. Nos faltaba un poquito para que la ocupación hispana en América fueran 333 años, pero casi ahí anduvo la cosa. Bien. ¿Cómo ocupa el español el territorio americano? Contrariamente a lo que dicen los libros, el español viene con un concepto de límites móviles, porque en su lucha contra los moros, la frontera es lo que se mueve todos los días. Viene con una idea de alianzas, es decir, los españoles desde la época del Cid Campeador, un poquito antes que existiera la Orden del Temple, ¿no? El Cid Campeador tiene reyes moros muy amigos, como Alcadir en Valencia, ¿no? Y reyes moros muy enemigos. Por lo que te das cuenta, una persona que sabe escribir, que sabe leer, que defiende los derechos, que hace leyes. Estamos hablando del año 1000. Sí, decir, es bueno, un título árabe, mi señor, ¿no? Señor. ¿Qué te parece? Claro. ¿No? Y entonces, todo esto es influenciado por los árabes, porque... Totalmente, cuando el Cid Campeador, este amigo que él tiene, que es el rey de Valencia, es asesinado por un califa, ¿no? Yahar, no sé cuánto, y él toma Valencia. Él de nuevo pone el culto católico, pero él ayuda a reconstruir 5 mezquitas. No hay problema. Lógicamente, si el campeador no tiene problemas con sufis, no, con sheikhs, con gente que es de la tradición de Ali, que vienen del misticismo. Y sí tiene problemas con califas.
que están en un aparato de poder Claro. diferente, ¿no? Con esa mentalidad llega el español a México. Y Hernán Cortés, hay un escritor Vasconcellos, gran pensador, que dice, la conquista española la hacen los indios y la independencia la hacen los españoles. Suena irónico, pero tiene razón Vasconcellos. Hernán Cortés, con un grupo ínfimo de españoles, toma Tenochtitlán, apoyado por toda la cantidad de tribus bueno, Tenían sido sometidas por los aztecas. y claro, porque el tema del sacrificio humano en las pirámides, que es algo que se puede ir a ver, donde las crónicas cuentan que a muchos kilómetros de las pirámides se sentía el olor a matadero, era una manera de centralizar el poder a través del terror, pero también de producir un estado de sublevación potencial en las personas que suministraban, las personas a las que se le arrancaba el corazón, se tiraba de arriba, y todo lo que dice la historia, ¿no? Algunas crónicas, claro, y hablan de 10.000 personas por año, pero ustedes piensan que la población era muy pequeña. Bueno, bien, los españoles hacen alianzas, ¿no? La alianza, ¿cómo se va a consolidar? Por la unión de sangre. Por eso es que el español no es racista. La alianza se concreta cuando mi hija se casa con tu hijo, entonces a partir de ahí, si hay un despelote, no deja de ser un problema de familia, ¿no? Ahí tenés dos características también, y que se van a trasladar de la realidad hispana de la lucha contra el moro a América. El adelantado, que era el que movía la frontera, y el cabildo, que era la municipalidad hispana. En el cabildo estaba el caudillo, porque los cabildos, que eran móviles de acuerdo a cómo venían las circunstancias de la guerra, tenían que ser muy prácticos, donde se decidía por aclamación popular y donde se venía de la guerra contra el moro, y el jefe era el jefe natural. Entonces el catolicismo era un catolicismo popular, porque el catolicismo, que finalmente era el que le daba a la guerra el contenido de valores, era popular. Y la cosa había que decidirla ahí en caliente. Era lo opuesto a lo que después fue el municipio hispano de inspiración sajona. ¿Se entiende? ¿Cuál es la característica de esto, hombre? Bueno, que hay mucha cultura y no hay muy buena educación. Los ingleses, que es un pueblo de navegantes, que viven en una especie de portaaviones, en una isla, que tienen que ir a buscar lo que necesita la isla, saqueándolo, son gente tremendamente educada adentro de un barco. ¿Ah? Es impresionante hasta cómo se desplazan, ¿no? Llega el capitán, toda la actitud sajona adentro del barco tiene que ser muy educada. Educados como se educan también los animales, ¿no? Bueno, pero no es culta. No es culta la actitud. Cuando ellos llegan a la India, desastres. Cuando ellos plantean la anexión de los piratas, desastre. Sumamente trágico como las mujeres de Enrique VIII, ¿no? ¿Ah? Porque hay en el inglés también una concepción de que el poder en sí es malo, pero es necesario. Entonces eso genera mucha culpa. Y eso es lo que va a tomar el liberalismo, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Bueno, pero volvamos a América. Para arrancar, se crean allá por el año 1500, mediados del 1500, dos grandes virreinatos. El virreinato de Nueva España, que tomaba toda la parte de lo que ahora es prácticamente Estados Unidos, hasta Florida, Santa Fe, California, que llegaba hasta Panamá, y el virreinato del Perú, que tomaba lo que hoy es Uruguay, todo el sur de Brasil de esa parte, que era el Guaira, toda la parte de Paraguay, Bolivia, bueno, desde luego Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, las Guayanas, y llegaba hasta Panamá. Eso eran los dos primeros grandes virreinatos. Habíamos visto cómo Hernán Cortés toma con el apoyo de los indios Tenochtitlán, y pasa una cosa muy parecida en el Perú, ¿no? Es decir, Pizarro llega a Perú en 1532.
Huayna Cápac, que había tenido 2 hijos, Huáscar, Yupanqui y Atahualpa. Bueno, cuando él muere, el heredero natural era Huáscar, Yupanqui, ¿no? Y el otro hermano, que era hijo de una colla, de una ecuatoriana, sintió envidia y después de unas batallas sangrientas le arrebata el reino a Huáscar Yupanqui. Entonces Pizarro hace alianza con Huáscar, de ver que era el rey legítimo, y con eso hace la guerra. Y se va a producir el 17 de noviembre de 1532 el golpe comando más espectacular de la historia, que es cuando con un grupo de españoles el tipo toma el Cusco. ¿Qué pasa? Encuentra del otro lado un inca moralmente debilitado. Y mucha gente, viendo que él venía con los incas legítimos, digamos, se le da vuelta aún en la propia familia, porque no dejaban de ser hermanos. Cuando es tomado prisionero Atahualpa, desde la cárcel manda a matar al hermano, precisamente porque estaba en duda si él era el rey o el hermano, que lo envenenan y después lo ahogan en el Misti. Entonces después Pizarro lo juzga y por eso lo mata. Y en el juicio intervienen inclusive miembros de la familia del Inca. Prácticamente a los pocos años se empiezan a casar los españoles con toda la nobleza incaica, que recibe el título de nobleza equivalente español, porque estamos hablando de la época de los Habsburgos, que los Habsburgos son la mentalidad integracionista, que hay que integrar, no hay que destruir. Entonces tenés que el sobrino de San Ignacio de Loyola se casa con la hija con la sobrina, quiero decir, de Tupac Amaru I. Por eso de Tupac Amaru nuestro es pariente de San Ignacio de Loyola. Martín de Loyola se llama. Bueno, y así hay otros que es más célebre, el Inca Garcilaso de la Vega, que era tan inca como tan español. Entonces ya ahí, cuando se mezcló la sangre, en 1 o 2 generaciones, y bueno, ya está, ¿viste? Porque vos heredás, y ojo, tiene más poder desde lo cultural la rama femenina, la madre, que la autoridad paterna. Porque como se dice en francés, la mano que mece la cuna es la que mueve el mundo, la que da los valores, la que da las cosas, es el mundo. Bueno, entonces estamos ante la vivencia del espacio que tiene esa cuestión aliancista natural hispana, que tiene también la tradición indígena. El producto que da es un hombre muy libre. Bueno, en este territorio, desde el año mediados del 1500, donde se forma el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Virreinato del Perú, se va a dividir. Y el virreinato que va a sufrir más divisiones es el Virreinato del Perú. Se divide en el Virreinato de Nueva Granada, o de Santa Fe también en algunos documentos, que toma, bueno, la Guayana, Venezuela, parte de Panamá, Colombia, y llega hasta Ecuador. Y el Virreinato del Río de la Plata, que toma Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, y que llega, el Virreinato del Río de la Plata, que llega hasta Atacama. Es un virreinato que tiene salida al mar. Y acá está la Capitanía General de Chile que se forma, ¿no? De la misma manera que empezó siendo Venezuela Capitanía General y después Virreinato. Bueno, y acá empieza a pasar una cosa. A partir del año 1622, que es una fecha muy interesante, informado el rey de España que en Buenos Aires hay un puerto, y en ese puerto 140 años antes de que Adam Smith se ejerce el libre comercio, para gran alegría de los comerciantes inescrupulosos y para gran tragedia de los productores del interior del país, el rey ordena hagan una aduana, viejo, y déjense en broma. Buah, dice que hubo mucha melancolía por parte de los funcionarios que recibieron la orden.
Y empieza a aparecer un fenómeno que se da en Buenos Aires que va a estructurar la personalidad del portuario, que es, bueno, esta tragedia melancólica de ser un tipo leal a España y todo lo demás, y de golpe que me vengan a pinchar el globo de un plumazo, hay una especie de depresión que es producto como de un resentimiento oculto, que es el germen de la independencia, a lo liberal porteño, que no es la otra, ¿no? Bueno, estos tipos van a decir, el rey tiene toda la razón. ¿Y cómo lo van a hacer? Empieza la manipulación del funcionario. Entonces dicen, nosotros vamos a hacer exactamente lo que nos ha pedido el rey, pero además le vamos a agregar el aditivo de que vamos a ubicar la aduana en un lugar que no esté expuesto a los infames piratas, que todos conocemos que andan por el Río de la Plata, que esté en Córdoba, por ejemplo. Y la aduana se llamó Aduana Seca, y la pusieron en Córdoba, en donde dice que desde la punta del Cerro Champaquí vos no ves y ni distinguís un solo velero, un solo barquito que ande por ahí. Ahí los intereses de Buenos Aires empiezan a vincularse a algo que es la conveniencia de la guita. Y en Buenos Aires se empieza a desarrollar algo que es el contacto semiclandestino con todo aquello que me beneficie, y nada más. Otra realidad muy distinta es la de todo el interior, ¿no? La de todo el interior, ¿no? Ahí ya empieza a pasar algo que va a asumir que es San Martín. Allá. Cuando se dividen todos estos virreinatos, que imponen una lengua, eso es cultura. Viejo, desde prácticamente Alaska hasta Tierra del Fuego, se hablaba castellano. Y eso no se consigue matando gente ni poniendo, ni haciendo genocidios. Vean todas las bombas que han tirado los americanos, y los tipos no por eso hablan inglés. Entonces, el castellano empieza a ser un lenguaje que tiene características en América para explicar fenómenos de carácter metafísico, fenómenos que son increíbles, ¿no? Que son increíbles. Porque la parte patrimonial, lo que es patrimonio, que tiene que ver con espacio, puede ser de 4 formas. Puede ser el espacio imaginario. Por ejemplo, la Tierra Prometida fue un espacio imaginario. Puede ser real. Puede ser circular, que tiene que ver con el eterno retorno, ¿no? Como son los nómades, ¿no? O puede ser sedentario. A su vez, cada uno, digamos, lo sedentario puede ser real o imaginario, lo circular puede ser real o imaginario. Eso ya va conformando el inconsciente colectivo. Esos son espacios que están en el inconsciente colectivo de nuestro pueblo. Es muy interesante. Es muy interesante. Por ejemplo, es muy interesante que en la época del virreinato hay un jesuita que es el padre Suárez, ¿no? Que el tipo habla del derecho de gentes, de la justicia social, estamos hablando a mediados del 1500, de que la legitimidad venía de Dios, pero Dios no se lo otorgaba al rey, se lo otorgaba al pueblo, que finalmente iba a dar testimonio de si el rey había sido un buen rey o un mal rey. Entonces, que lo ostentaba el rey, sí, por supuesto, pero en caso de que muriera el rey, volvía al pueblo, que es lo que va a pasar acá cuando Napoleón ocupe España. ¿Entendés? Que se habla de Suárez, ¿no? Son 3 tipos que hay que estudiar bastante: Vitoria, Vives y el padre Suárez. El suarismo de la escuela de Salamanca también se dice. Terrible. Vos lo leís actualmente y decís, estamos en la edad de piedra al lado de lo que escribía Suárez. Porque Suárez hace la relación, la criatura y el creador. Entonces Dios es creador, y entonces el más grado de intimidad con la criatura. Además, el evangelio para los humildes, y los humildes son los que interpretan el espíritu de Dios, ¿viste? Y ahí empieza a gritar el pueblo español, y mucho en América, en donde en aquella época hay como 70 sublevaciones, muere el gobierno, viva el rey. La separación, ¿ves? Porque el gobierno es el Estado. El Estado es el que empieza a dividir estas cosas. Y Buenos Aires es la que empieza a dividir el interior de su negocio.
La administración sería. La administración es el Estado. Entonces, todo el problema viene por la administración de los bienes que Exactamente. Pero que se mal distribuyen, ¿no? Y ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo, porque cuando nosotros decimos que entramos en el proceso de la independencia, que entramos un poco forzados, porque, por ejemplo, que Napoleón haya invadido España no era una cosa previsible, el rey estaba preso, se junta, el famoso 25 de mayo no se hace contra Fernando VII, se hace hasta que Fernando VII no vuelva, la Junta de Cádiz, qué sé yo, bueno, muy bien, ahí hay una mentalidad. Pero también hay lo que se llaman los factores y los intereses. Inglaterra ve en la decadencia de España la posibilidad de arrebatarle las colonias. Entonces lo primero que tenés que hacer cuando querés manipular a un tipo es le tenés que cambiar la memoria. Y eso lo hacen a través de lo que se llama la leyenda negra. Todo lo que ellos hacen en Estados Unidos donde no queda un indio, dicen que lo hacen los españoles, que se casan todos con indios. Y el resultado, ¿quién es? El morocho nuestro, viejo. El cabecita negra nuestra tiene sangre india y apellido español. Y ni que hablar si te vas al resto de los países. Empieza lo que se llama la inculturación, en donde hay cosas muy simpáticas. Por ejemplo, una es la ropa de los collas. La ropa de los collas es ropa húngara. Porque el rey de España, informado de que sus indios estaban desnudos, ojo que Isabel la Católica prohíbe la esclavitud de los indios. Por eso había que traer un negro de África, porque no corría. El negro ya estaba en situación de esclavo en todas las cortes, entonces si la mina sancionaba eso, se ponía en estado de guerra con las cortes. En cambio, nadie podía prohibirle que dijera que un indio tehuelche era un tipo que tenía alma. Entonces, además en el Nuevo Mundo había una proyección de la esperanza del Evangelio, que en el Nuevo Mundo estaba la fuente de la juventud, había puertas al paraíso, además hay testimonio. Y los jesuitas descubren lo que se llama el hombre natural, que es un hombre que tiene más valores cristianos que el mismo tipo que le está enseñando el cristianismo, lo dice por escrito, y el resultado entre Suárez y todo esto es la República Jesuita de los Guaraníes, sí, donde las misiones jesuíticas, y estamos en una casa que es absolutamente jesuítica, tiene el concepto de lo que vos decías. ¿Cómo se divide la cosa? Y bueno, ellos tenían lo que era el Tupá Mbae. Tupá Mbae. Que era la cosa de Dios, la tierra de Dios. Y el Tabá, como la Taba. Tabá. Mbae, esa es la cosa del pueblo, la cosa de todos. La cosa comunitaria. Todavía hay lugares en el noroeste donde alguna vez han querido ir a cobrarles, por ejemplo, a gente que entierra a sus muertos ahí en la quebrada del Mahuaca, en un cerro. Y los tipos le dicen, pero que un cerro, de todo, ¿cómo me va a venir a cobrar? ¿No? Esa noción de espacio es una noción que ha formado nuestro inconsciente colectivo. Y de hecho eso es parte de las creencias indígenas propias. Exactamente. Es la idiosincrasia indígena. Entonces, cuando empiezan los intereses de Buenos Aires a ponerse en sintonía con los intereses de Gran Bretaña y plantear un proceso de independencia, viene algo sorprendente. La independencia no se declara en Buenos Aires, se declara en Tucumán. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron a Tucumán? Nadie explica eso. ¿Viste? Estaban todos en Buenos Aires. Ay, de golpe se juntaron todos en Tucumán, ¿viste? Porque les gustaba el clima. No. Tucumán era donde llegaba el camino del Inca del Cusco. ¿Ah? El Tahuantinsuyo se repartía en 4 suyos. Sí. Uno iba hasta Tucumán, otro iba hasta el mar, otro iba hasta la selva y otro iba hasta Quito, el ombligo del mundo, y de ahí llegaba hasta arriba, hasta Colombia. Claro. Entonces, en Tucumán, San Martín, Belgrano y Güemes proponen un rey inca, que es Juan Bautista Tupac Amaru, que muere en 1827, lo entierran en la Recoleta y es el primer cadáver desaparecido. La masonería inglesa y le borra toda memoria.
y de borra toda memoria. El Congreso de Tucumán vota por un sistema monárquico. Y ahí, lógicamente, Buenos Aires dice, momento, no vas a traer un indio piojoso y ponérmelo de rey. Si yo estoy hablando que quiero... ¿Cómo es que se llama? Juan Bautista Tupac Amaru. Es el hermano de Gabriel Tupac Amaru. Hay dos libros muy interesantes. Bueno, el mejor de todos es El Artesano. No hay que olvidarse que además la Declaración de la Independencia se hace en 4 idiomas. En castellano, en quichua, en aymara. Entonces la declaración, y además no es la declaración en ese momento, la gente del interior no habla de provincias, porque las provincias eran los virreinatos, habla de los pueblos, ¿no? Y los cabildantes, los caudillos, nunca hablan por ejemplo, el gobierno, no, hablan de los pueblos. Facundo Quiroga, hablan de los pueblos sudamericanos, que qué sé yo, ¿viste? Pero no te habla el tipo, ¿entendés?, de una provincia. Es un disparate, ¿no? Muy interesante eso. Esto de la centralidad en el Cusco es tan importante que hablábamos con Hugo y él se sorprendía porque en la Constitución peruana actual figura que Perú obligatoriamente tiene que ser aliada de la Argentina. Figura en la Constitución y es muy raro, ¿no? Y la actitud de los peruanos es esa siempre. Sí. Bueno, pero que figura en la Constitución, como que la nación de ellos nace por eso. Claro, por eso los sajones después, para quebrarnos esa unión espiritual, nos hacen venderle armas a Ecuador, que tampoco funcionaron. Como hay un inconsciente que empieza a trabajar, muy vinculado a la educación, muy vinculado a la ilustración, muy vinculado a la burguesía en Buenos Aires, y como tenés otro fenómeno, que es el fenómeno espiritual, que tiene que ver con el Padre Suárez, que tiene que ver con lo tridentino, que tiene que ver con el Kempis, porque la conquista cuando se hace está el concilio tridentino en su apogeo y da un orden, un catecismo, da una serie de principios que acá los toman la mejor parte, porque son las noticias que vienen de lejos. Entonces estos que han descubierto la libertad, por ejemplo, dicen, venían a buscar dinero, el dinero no valía nada. Isabel la Católica no tenía dinero, tuvo que empeñar la joya para hacer 3 barcos de miércoles. El dinero era una cosa de los mercaderes y de bajeza, era algo muy mal visto por la aristocracia y muy deseado por las nacientes oligarquías. ¿Ve la diferencia? ¿No? Estamos hablando de dos inconscientes totalmente distintos. Totalmente distintos. Bueno, cuando San Martín arma su campaña, la hace con el gaucho y con los indios. Tiene el indio, ¿no? La famosa proclama, ¿te acordás? De la orden general. En bolas. Como nuestros paisanos los indios, ¿no? Bueno, la hace con indios y la hace con gaucho. ¿El gaucho quién es? El mestizo. El gaucho es un tipo que tiene el honor de ser tan hispano como aborigen del interior, ¿no? Y es una persona que hace todas las batallas de la independencia. Pero hace todas las batallas de la independencia, y esta es la parte increíble, como que tengamos un papa argentino, que es increíble. Bueno, resulta que San Martín, el tipo cuando va independizando, Inglaterra, que lo había abastecido y le había dado un cierto asesoramiento en cuanto a inteligencia, tenía el plan de que el tipo hiciera la República de Cuyo, muchas repúblicas. El tipo no hace ninguna republiqueta, desobedece todas las directivas que le da la masonería, porque la masonería británica tiene un jefe natural que es Bernardino Rivadavia, el primer autodenominado presidente. Y Bernardino Rivadavia es el peor enemigo de San Martín, hasta tal punto que cuando el tipo se dio cuenta de que hasta acá llegué, que es cuando le concede
a Perú, que se gobierne como quiera, en Guayaquil, y que se retira, siguen nuestros paisanos derramando su sangre con el Ejército Libertador. Pero San Martín se retira y quiere venir a Buenos Aires, Rivadavia no lo deja entrar y tiene la mujer enferma. Y cuando se entera Estanislao López de que no lo dejan entrar a San Martín, también se enteran de que los unitarios lo quieren juzgar, porque San Martín ha desobedecido las órdenes de ir a hacer la campaña libertadora y no ha reprimido a los paisanos federales que se oponían al puerto. ¿Ves? Entonces, que ahí es muy lindo, Estanislao López, padre de la Federación, desde Santa Fe, le escribe: yo estaré con mi pueblo en masa en el Mochado para llevarlo, si es necesario, en andas hasta la Plaza de la Victoria, le pone en una carta, ¿no? Bueno, San Martín cuando llega, es tarde, la mujer está muerta, y el tipo se tira. El tipo se tira. Eso va dando una configuración distinta. El tipo se exilia. Tiene que sacar cortar cabezas. Con su ejército, lo que queda de su ejército es matar a todos los federales. Exactamente. Y él no quiere derramar sangre argentina. San Martín forma su inconsciente en lo que queda de las misiones jesuíticas. Es decir, el padre de San Martín, en Yapeyú, había sido también administrador de estancias jesuitas en Uruguay. Tienen varios hermanos. Un hermano de San Martín, coronel, muere allá en este lugar tan interesante que es Filipinas, que se llama Filipinas por Felipe II, ¿no? Y que se habla en castellano. Uno muere ahí. Hay otro que permanece fiel a la corona española y va a aparecer cuando San Martín llega en el destierro y lo va a acompañar en sus viajes, también con el grado de coronel. Bueno, una persona muy interesante, pero hay un factor inesperado que es lo opuesto al iluminismo. Ese iluminismo inspirado en ideas de la Revolución Francesa de 1789, la toma de la Bastilla, tiene tres banderas que va a levantar humanistamente Buenos Aires, que son igualdad, fraternidad y libertad. Pero resulta que en la práctica nos meten la mula, porque van a decir: vea, la libertad, estoy hablando de libertad de libre comercio. Claro. Entonces yo, que soy el capital poderoso, destruyo el capital pequeño y genero el monopolio. ¿Va? Esa era la libertad. Después la cuestión de igualdad viene que los diarios en aquella época eran uno o dos. Entonces el que tenía el monopolio de la información tenía lo que se llamaba el pensamiento unificado, que es, hacia donde posiblemente quieran llevarnos el monopolio de los medios informáticos, porque internet, todo eso, yo no sé de quién es, no sé cómo trabaja, pero a mí me pasa que subo algo a veces a YouTube, como por ejemplo, y los tipos, ¡tac!, me frenan ahí en YouTube. O por ejemplo, pongo que las cloacas revientan en Vicente López, que se puede ir a ver, y la filmo, ¡tac!, ponen inhabilitados los que van a visitar la filmación, ¿no? Y yo no sé quién es, de dónde está, una cosa en el aire. Bueno, vamos a este pensamiento unificado. Y finalmente, fraternidad es fraternidad en el sentido de relatividad. Los valores, sí, bueno, los valores, todos los valores son iguales, depende. Ahí se empieza a conformar esa idea que se sintetiza después el liberalismo, ¿no? Que es muy griega y es muy vieja. La famosa República de Platón, que todo el mundo suspira, es para el 10% de la población. El resto están excluidos, los esclavos no intervienen, los extranjeros no intervienen, los ilotas tampoco, las mujeres menos, ¿ves? Todo excluido, es un 10% de ese. Entonces, vienen con esa mentalidad, ¿no? Y viene el liberalismo con un Dios, que es la ganancia, como sinónimo natural de progreso, la teoría del derrame. Escúchame, si yo soy millonario, después salgo y me compro cosas, entonces progresan ustedes, ¿ves? Bueno, este disparate, que está bien criticado por el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿cómo se llama? Se transforma en una especie de filosofía de vida que llega hasta el día de hoy.
Acá la parte interesante es que dice la Iglesia ante eso. Pero no la Iglesia liberal, que es la parte más peligrosa de la Iglesia. Porque la Iglesia liberal es la que te pone Cristo vence en los aviones, ¿viste? Para que te bombardeen la plaza. Y que después, cuando viene otra dictadura, agarra y dice, ¿y usted qué hace para desaparecer a la gente? Pentotal y tírelo del avión. Esa es la Iglesia liberal. El opuesto a la Iglesia popular, hispana, del cura gaucho, que termina en Carlos Mujica, el cura gaucho. Hay una línea, una continuidad, hasta en la manera de vivir, en la simpleza, en la felicidad, entre el padre Brochero y Carlos Mujica, que es de suyo, que es obvia. En cambio los otros son muy iluminados, muy educaditos, muy a lo Borges, pero lo más importante que tienen es el contrato. El contrato. Por eso al milagro de San Martín le sigue otro milagro increíble. De golpe, el tipo más rico de la provincia de Buenos Aires, justo acá en la capital, el tipo más rico, don Juan Manuel de Rosas, el tipo va a promover el espíritu del interior. Pero porque era por conveniencia. Ahí está el error. No, era la persona más rica. No había hombre más rico que él. Cuando Santa Fe, cuando se produce la errada invasión de Dorrego a Santa Fe, ¿no? Que a Dorrego lo hacen pelota. Sí. Lo agarra. Bueno, el que pone 30.000 cabezas de ganado para tranquilizar a Santa Fe y que no se separe de la Confederación, es Rosa de su bolsillo. Y el tipo cuando muere pobre en una granja criando gallinas. ¿Dónde estuvo el negocio de Rosas? Enfrenta 4 guerras. Porque dicen Rosas era centralista. Jamás dio una orden Rosas que trascendiera la provincia de Buenos Aires. Y siempre respetó la opinión de los caudillos del interior. Lo que pasa es que no creía en la Constitución, como no creemos nosotros. Nosotros no... Viste que en la Argentina nunca hubo problemas constitucionales, porque nadie le dio bola a la Constitución. Acá el liberalismo, lo que le daba la bola, era el Código Civil, al contrato. Pero tú puedes decir, no, pero esto es usura, fuiste, firmaste, fuiste. Acá Buenos Aires lo que quería era el contrato. Bueno, se produce este misterio de Rosas que le da la libertad a los negros, que enfrenta una guerra con Bolivia, donde se pierde Tarija, que enfrenta una guerra contra Francia, que enfrenta una guerra contra Inglaterra y que finalmente enfrenta una guerra contra Brasil. Hay un punto. Y que además no mata tanta gente como dicen, a pesar de que eran épocas bravas, porque todos los intelectuales, se mataba de risa. Dice, ¿qué están hablando de todo tipo? Se iban a Uruguay y desde Uruguay palo y palo y palo contra Rosa. Y el tipo se mataba de risa porque decía, en algún momento la ficha le tiene que entrar. Y así le va a pasar a Alberdi. Cuando cae Rosas en 1852, ¿qué pasa? Es muy interesante. Rosas cae por la traición de uno de sus generales, si no, no caía, por el apoyo popular, ¿no? Lo apoyaban los negros, lo apoyaban los indios. A mí me encanta que la gente no entiende cuando ve que Calfucurá, el tipo tiene un uniforme de general del ejército argentino. Eran generales del ejército federal. Y Calfucurá no era católico, nunca se bautizó y nunca se le pidió que se bautizara. Había cura dando vuelta. Eso sí, cuando le declara la guerra a Sarmiento y Mitre, lo hace en latín. Bueno, entonces, y hay fotos de Calfucurá, y del hijo, Namuncurá, y del nieto, Seferino. Y después está el nombre de los caciques. El cacique, porque cuando aceptan el grado, dice, bueno, pero yo me llamo Rosa, para que... Entonces están los caciques que se llamaban Rosas, por Juan Manuel de Rosas, que hasta hace poco estaban enterrados. Después viene la degollada con Roca, que es liberal. Con Roca, los coroneles de Mitre, las matanzas de los coroneles de Mitre. Porque pasa una cosa. En la caída de Rosas, en el ejército grande, empiezan lo que se llaman los boletineros. El boletín es algo más pequeño que resume, no es ¿cómo se llama el dueño del Clarín? Mañeto. Mañeto, pero ahí le es un boletín.
¿Quién lo escribe? Sarmiento. Bueno, ahí empiezan las cosas, donde yo hago caricaturas que muestran el salvajismo, muy inspiradas en la leyenda negra británica, ¿no? Pero son boletines, es decir, empiezo a funcionar con eslogans, Bueno, Rosa se da cuenta de que la cosa no va y se retira. Marca, muy bien. Y ahí se produce algo, que es que entre la caída de Rosas, que ahí sí teníamos un catolicismo popular y de raíz nacional, y la batalla de Pavón, que le da todo el poder a la capital de nuevo, ¿no? Que es Mitre contra Urquiza, donde pierde Urquiza, entre comillas, porque se retira, porque aparece el cónsul británico que le dice algo al oído, y el tipo se baja y se va con el caballo a pie. Esa es la batalla de Pavón, lo había destrozado a Mitre. Pero el poder tenía que estar en Buenos Aires, detrás de esos intereses. Bueno, esos intereses son liberales, no tienen la pauta católica que era. Nosotros, en vez el tema de la igualdad, no, justicia, como decía el padre Suárez, justicia social. En vez de la libertad, no, jerarquía. A mayor jerarquía y mayor responsabilidad. Entonces, no tiene que tener tanta libertad un tipo que tiene tanta responsabilidad. ¿Ah? Y en vez de fraternidad, tenían lo que se llama el compañerismo solidario, que es sacado de la concepción de la compañía de Jesús y la palabra compañero. Y acá, en esta casa, cuando estaba el padre Benítez, que era jesuita y daba misa ahí, venía un coronel a escucharlo, que era Perón. Que cuando empezó a salir con una mujer que tenía mucho carácter, estuvo abajo un día entero esperándolo al padre Benítez, y el otro que no sabía qué hacer no la atendió, y después la otra, cuando fue Evita, le daba con un caño a Benítez porque lo tenía en la fundación, ¿sabes? Bueno, pero vamos a concretar. En el interior lo que hay es una aristocracia natural, una idea de el cabildo, una idea de que la autoridad está para resolver todos los problemas que tenga. Y un jefe natural que es el caudillo. Y en la capital está la idea ilustrada de que lo principal y lo más importante de todo es el contrato. Y el contrato del negocio económico. Bueno, entonces esto va a chocar permanentemente. ¿Por qué? Porque cuando se hace la Constitución Nacional, que es una copia con errores de traducción de la Constitución norteamericana, nadie lo está tomando en serio, ni siquiera lo que están haciendo. El único que la toma en serio es Alberdi, que se pone a estudiar y de golpe descubre que San Martín le deja el sable a Rosas, y ahí se le parte la cabeza al pobre Alberdi, y tiene una vejez honesta, porque de ese grupo era el que tenía integridad. Pero después... Dice, ustedes, esta guerra, la guerra del Paraguay, es una guerra nada más que por el comercio. Claro. Ustedes no saben lo que están haciendo. Y después tenés la última parte, porque el liberal es la tragedia griega. En cambio nosotros, que somos católicos populares, nosotros no sabemos lo que es una tragedia. Nosotros no tenemos tragedias. Cristo, cuando muere en la cruz, no es una tragedia, es un drama. Pero el tipo resucita. Pero no es una tragedia. No, la tragedia es un producto del espíritu griego, la famosa tragedia griega, en donde yo vivo un universo sin salvación. Claro, sin salida. Ese universo sin salvación es Edipo. ¿No? ¿Se acuerdan de la historia de Edipo? ¿No? Sí. Que es el que va a formar a los psicólogos y a la psicología. Edipo, ¿no? ¿Se acuerdan que había recibido el padre, que era rey de Tebas, el tema de que lo iba a matar el hijo, lo manda a matar, el tipo que lo tenía que matar se lo lleva a otro lado, el tipo se cree y no sabe de quién es el hijo, y cuando empieza... se encuentra con el padre y lo mata. Bueno, y claro, ahí y después se entera, ¿no? Se casa con la madre. Se casa con la madre. Bueno, y la culpa. Pero esta cuestión de que el poder implique el asesinato es totalmente liberal, porque si yo quiero ser rico, ¿no? Para ponerle la soja, si yo quiero ser muy rico, y a mí yo no tengo nada que ver, porque el Estado se tendría que ocupar de la gente que se muere de hambre, ¿ven?
si yo no tengo nada que ver. Es, para que yo sea rico hay gente que tiene que morir. Entonces, en el liberalismo, el asesinato es connatural. El liberal es asesino. Y en la historia argentina lo ha demostrado muchas veces. Lo ha demostrado en las expediciones punitivas de los coroneles de Mitre, lo ha demostrado Sarmiento escribiendo sobre los indios, lo ha demostrado el bombardeo de la Plaza de Mayo, lo ha demostrado el golpe del 76. El liberalismo intrínsecamente es asesino. Y siente que el poder es malo. Siente el poder es malo, pero es necesario. Nosotros estamos en la línea de enfrente. Nosotros no tenemos tragedia, tenemos dramas. Pero no tenemos el héroe del mal, que en un gesto de valentía que implica más honestidad que los cobardes, yo voy y mato a mi hermano utilizando los contratos sociales y utilizando los contratos económicos y no me importa nada. ¿Ve? Entonces, estas dos cosas que estaban en crisis no dejaban parir una nación. Pero la nación nace y se configura y tiene una fecha. La fecha es el 17 de noviembre de 1972. Bueno, entonces queda claro que patria es el patrimonio, que el Estado es cómo administramos el Estado, que en la administración del Estado hay dos posturas, y una postura que vea, vamos a administrar el Estado así, yo me quedo con la ganancia y yo tengo la pérdida, que es lo que pasa con el tipo que está negociando en el puerto con los barcos que van y vienen. Y el interior tiene otra versión del tema, que es mucho más cristiana, que es mucho más católica, que periódicamente resucita. Eso que había muerto, cuando empezó a morir cuando vinieron los Borbones, que eran prácticamente reyes españoles, pero eran británicos. Los Borbones no dejaron más nada por hacer. Como tenían el problema de Napoleón, le dieron el libre comercio a los ingleses. Los ingleses vinieron, hicieron el libre comercio, todo chocho. Inglaterra y los comerciantes, anda a cortar el chorro después. No, ahora ya no. Después dijeron, no, ahora nos gustó. Y se acabó. Y ese es el origen de la independencia nuestra. ¿Ves cómo se va configurando el inconsciente? Donde nosotros vemos que el inconsciente más deshonesto, que es el problema, es el inconsciente porteño, liberal y protestante. ¿Por qué protestante? Porque para el protestante, que tiene la dualidad griega de que la materia no puede ser buena, por eso no soporta a la Virgen, porque la Virgen es materia, y sin Virgen no teníamos Dios. ¿Ve? Es totalmente borbónico. Entonces dice, lo importante es el contrato, es qué dice bien la letra. Por eso yo estudio griego para saberme las escrituras de memoria, porque hay que saber qué dice el contrato. El católico popular, no, el hispano no. El hispano dice, a mí solamente un santo me dice qué quiere decir la letra. San Francisco de Asís me explica el Evangelio, viejo. No un doctor de literatura. ¿Ves la diferencia? Bueno, eso permanentemente chocaba. Hasta que se va a producir lo que es, ¿qué es cuando nace una nación? Cuando nace una nación es cuando tiene diferenciación dentro de una referencia universal. Por ejemplo, cuando yo digo, porque los franceses tal cosa y todo el mundo entiende que estoy diciendo, es porque ya hay una referencia universalizable. Es decir, todo el mundo entiende, lo que pasa es que estos son franceses. Ahí nace una nación. Cuando tiene características que le son propias y naturales. Bueno, nuestra nación ha nacido en el siglo XX. Para darte una idea, a principios del siglo XX, el censo daba que había más extranjeros que argentinos. Y de esos argentinos estaba lo que había quedado del ejército de San Martín, totalmente destruido, invadido por una cantidad de ideas bellísimas, pero de origen totalmente liberal, de origen totalmente mercantil y de origen totalmente protestante, en la práctica. Es decir, mientras las mujeres iban a misa, los maridos iban a hacer guita en la masonería, como en Tandil. Es decir, el almacenero de ramos generales se ponía de acuerdo con el coronel, y entonces ahí viene el hecho de que a la Constitución, bueno, qué sé yo, pero al Código Civil una importancia terrible.
¿Y el Código Penal? Ah, no, mucho después. Escúchame, el Código Penal es para tratar con esta gente. Para eso se encargaba el comisario, el ejército de línea y el juez de paz. Y lean el Martín Fierro. En el Martín Fierro está que era cómo era el Código Penal. El Código Penal era lo que decía, lo que dice el Martín Fierro que es. Ese es el Código Penal. Que vino mucho después del Código Civil, que era lo que realmente le interesaba al mercantilismo. Entonces, en definitiva, el inconsciente mercantil porteño tiene un espacio donde el valor máximo es el dinero, donde la materia no es buena, la espiritualidad es buena. Y de última, si yo estoy destruyendo a una persona, la estoy espiritualizando. ¿No sabés mi mucama, por ejemplo, que yo la tengo en negro y le pago 2 pesos? Yo me doy cuenta que tienen... ¿Sabes qué? A veces creo que son más felices que nosotros. ¿Cuántas veces escuchaste eso? Y acá, ¿cuántas veces escuchaste a estos negros de mierda hay que matarlos a todos? En una persona que es educada. No trabajan, no son como nosotros. Claro, ¿cuántas veces escuchaste tipos que arrendan el campo y que viven a pocas cuadras, que los tipos dicen, qué mal que les den un subsidio, así no trabajan? Y el tipo tiene 3 generaciones que no trabaja. Bueno, entonces, estas eran las dificultades en la organización del Estado, que implementado por el liberalismo daba los beneficios a un grupo en detrimento de otro. Pero hay 2 grandezas que tiene Argentina. La primera, que es una nación que nace, ¿sí?, no por contraposición de otra, no para invadir a otro. Nosotros nacemos por nosotros mismos. Nuestra mentalidad y nuestro inconsciente colectivo es: yo me quiero hacer mi casa y que nadie me joda, y no joder a nadie. Y de golpe vendrán vecinos, y los vecinos, algunos son buenos, otros son malos. Pero la razón nuestra de ser, por eso es que tenemos un papa argentino, nuestra razón de ser no fue contra nadie, fue para nosotros. Nosotros no conquistamos Chile, no conquistamos Perú, no. ¿Ven? Y en los momentos de las grandes contradicciones del liberalismo, que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, le dimos de comer a todo el mundo. Entonces acá hay un deseo de vida desde un nivel que habla de que el futuro empieza en Argentina. Por eso, para terminar, el Evangelio empieza en Argé, en Jologos. En un comienzo era el verbo. Y de esa palabra Argé, principio, viene la palabra Argentina. No es plata, Argé, solamente. Es principio. Entonces nosotros somos el principio de una novedad que es para todo el mundo. Y si la Virgencita nos ayuda, y es una novedad de felicidad, porque no es tragedia. ¿Verdad?